poderoso Padre Celestial, mi Señor, le rogamos, mi Señor, que usted nos dé entendimiento, mi Señor. Y, Señor mío, le agradezco también porque lo tengo a usted para recurrir cuando tengo mis problemas, mi Señor. Porque usted sabe que soy soberbio, mi Señor, y usted me lo ha ido quitando de a poco, mi Señor. Señor, ayúdame a entender, mi Señor, cuando el hermano hable de usted, mi Señor, que ese alimento, mi Señor, llegue a mí, mi Señor, que, que el diablo sea apartado, mi Señor, que usted me dé entendimiento, mi Señor, porque hay muchas cosas que se me, se me confunden, mi Señor, deme esa claridad, mi Señor. Poderoso Padre Celestial, rogamos, mi Señor, este nuevo año que comenzamos, mi Señor, que usted nos dé una abundancia de entendimiento, mi Señor, porque somos limitados para entender, mi Señor. Gracias, mi Señor, porque lo tenemos usted, mi Señor, para que usted nos siga acompañando, mi Señor, en nuestros momentos de tropiezo lo tenemos usted, mi Señor. Gracias por todo lo que ha hecho por mi familia, mi Señor, y porque siempre nos da tranquilidad. Gracias, mi Señor, y acompañe a mi hermano para entregar con de nuevo sus palabras. En el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Ya, muy bien. Entonces vamos a comenzar el capítulo 11 de 2 los Corintios. Vamos a leer desde el verso primero al 15, aunque lo más probable es que alcancemos al 10 para dividir el capítulo en tres partes, Dios mediante. Entonces vamos a leer 2 los Corintios 11:1. Dice así: Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero me temo, o temo, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si bien alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde, he despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de cero gravoso. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. Mas lo que hago lo haré aún, para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hasta ahí vamos a leer. Muy bien, entonces, eh, previamente ya el apóstol Pablo había comenzado la última parte de su defensa como apóstol, en el fondo por causa de aquellos que estaban entrando con el error, los falsos apóstoles o maestros, semejantes a los falsos profetas del Antiguo Testamento. Y, y aquí él lo hace después del capítulo 10 porque hemos considerado que aunque los corintios estaban volviendo a él, aún el asunto no estaba totalmente resuelto. Habían algunos cabos por ahí, algunos puntos que arreglar. Entonces, él aquí, del capítulo 10 en adelante, como lo hemos visto, continúa muy fuerte su defensa, pero usa mucho su servicio, su trabajo. Y aquí toma unos puntos relacionados con algunos que tienen que ver con el hecho de la ofrenda, que no quiso recibir de los corintios por causa de aquellos que podrían usar aquello a favor de ellos y en contra del apóstol Pablo, o
para hacerlos igual al apóstol Pablo. Y él da sus razones, ¿ah? Todo lo que dice aquí, él va dando sus razones por qué lo hace. Entonces empieza a explicar. ¿Y por qué lo explica? Porque en el fondo todo lo vuelcan en contra del apóstol Pablo, todo. Entonces, en el fondo, él es una defensa por causa de las cosas que están hablando de él. ¿Ya? Entonces, él había hablado previamente de que su servicio lo había hecho de acuerdo a la medida que Dios le había dado, como habíamos visto la norma, ¿verdad? La regla o la norma que Dios le había dado a él. Entonces él no estaba transigiendo nada, no estaba, en ese sentido, no estaba transgrediendo absolutamente nada. Era lo que Dios le había dado, su dirección, y él había hablado también de que él no entraba en aquellos lugares donde el mismo Dios les daba esa regla o norma a otros que les llevaba para predicar el Evangelio en otros lugares. Y eso lo habla en contra de aquellos que están entrando en el terreno, en el campo del apóstol Pablo, pero no para ayudar, para el crecimiento, edificación, sino para destruir y para apropiarse. Entonces aquí en el capítulo 11, él comienza a mostrar mucho más su corazón con respecto a la obra y a los corintios, a los cuales ama de todo corazón. Entonces, mire cómo empieza. Dice, ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme. Aquí pone como el título, pero en realidad la explicación de esa locura o los detalles de esa locura los comienza más bien en el versículo 16. Pero aquí pone el título. Y antes de desarrollar el hecho de esa locura que él quiere manifestar y le pide a ellos que tengan paciencia, que lo soporten, porque en el fondo muchos, o sea, los opositores están diciendo que él está loco, si están diciendo eso, que él está loco. Y en realidad él habla de esa locura, pero da las razones de esa locura, y esa locura es el amor al Señor, el amor a los corintios, y además su entrega total y absoluta a la obra del Evangelio con con todo el ataque, con toda la oposición, con todo en contra, que lo detalla al final del capítulo 11, todos los padecimientos y sufrimientos por causa de la obra, lo cual no habían sufrido los que estaban ahí, pues, los falsos apóstoles, que le llama aquí los superapóstoles, le menciona también de esa manera. Entonces dice, ojalá me toleraseis un poco de locura. Y después dice, sí, toleradme. ¿Ya? Entonces le dice, primero lo expresa de alguna manera como un deseo que él espera que se realice. Entonces es algo que se usa para referirse a un deseo que todavía no se ha realizado. Entonces dice, ojalá me toleraseis un poco de locura. Es decir, ojalá pueda llegar a realizarse que me tolere, que me toleréis en cuanto a mi locura, que eso se pueda realizar porque quiero que ustedes sepan de qué se trata esa locura de la cual me acusan. Y después dice, sí, toleradme, es decir, está diciendo, pero también soportadme. ¿Ya? Entonces se puede leer así, ojalá me toleraseis, y ese tolerar tiene que ver con un tiempo específico, que lo tolerasen por un tiempo específico, y el tiempo específico es que estas cosas que él está escribiendo, o va a desarrollar más bien del versículo 16 en adelante, un poco de locura, es decir, insensatez, como si él fuera insensato, no siéndolo. Sí, toleradme. Entonces ahí se traduce, pero también soportadme. ¿Ya? Entonces es algo que él desea, que no se ha realizado, pero que desea que ellos permitan que se lleve a cabo. Verso 2. Aquí dan las razones por qué él está pidiendo, por así decirlo, o esperando que soporten su locura. Y dice, ¿por qué? Y va a explicar el por qué. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo,
para presentaros como una virgen pura a Cristo. Entonces, él aquí está, de manera muy hermosa, está explicando qué es lo que él hizo cuando fue a ellos, qué fue lo que aconteció y cuál es la realidad de los corintios cuando él fue a ellos y les llevó el evangelio, que fue, dice, el primero, ¿verdad? Y como también lo habíamos expresado, eh, que fueron los que se anticiparon o llegaron antes con el evangelio de Cristo. Pero ¿qué es lo que sucedió? Entonces aquí está explicando realmente qué es lo que sucedió cuando ellos recibieron el Evangelio. Y dice, porque, primero, os celo con celo de Dios, no con el celo del hombre, con el celo de Dios. Es decir, Dios los cela a ellos y el apóstol Pablo lo que trae aquí, lo que llevó cuando predicó el Evangelio y ahora hasta el día de hoy es el celo, pero de Dios, porque Dios los cela. Y Él es un instrumento para dar a conocer y para, a través de la verdad que espera que ellos reciban, eso expresa el hecho del celo de Dios, que ellos sigan en las cosas de Dios, en la enseñanza, en el ministerio de Dios, no de los hombres, porque están siendo arrebatados por solamente enseñanza humana, de hombres, ideadas por hombres, como aquellos que están entrando ahí. Entonces dice, porque os celo con celo de Dios. Dice, pues os he desposado con un solo esposo. Eso fue lo que hizo. Cuando ellos recibieron el Evangelio, los corintios y nosotros también, dice que pasa al tiempo del desposorio, que es el uso de los judíos, porque el matrimonio se va a llevar a cabo cuando el Señor venga. Entonces, en el cielo va a ser las bodas y en la tierra después va a ser la cena, la fiesta, en el milenio. Entonces, aquí habla cuando dice que lo ha desposado, os desposee con un solo esposo, está hablando que el Señor es uno solo, es un solo Cristo, que es el que Él le presentó. Porque después va a hablar de que estos falsos enseñadores, y hay que llevarlo a cualquier circunstancia en el tiempo presente de los que traigan otra doctrina distinta, y que traigan a otro Cristo, a otro Señor. El apóstol Pablo dice que os desposó con un solo esposo. ¿Por qué? Porque los otros van a traer otra enseñanza, otro evangelio, otro Señor. Entonces, el celo es que él, el pueblo de Dios, la iglesia, los creyentes de Corinto, se mantengan fieles a ese con el cual fueron desposados, con el cual el apóstol Pablo los desposó por medio del evangelio. Entonces habla ahí del desposorio, ese tiempo de noviazgo que era cerca de un año de los judíos, y después, pero era el esposo igual, pero era el tiempo de la preparación de la novia, ¿verdad? Y el novio también, y después se llevaba a cabo el matrimonio cuando ellos se unían. Entonces, la iglesia de Corinto y nosotros también estamos en el tiempo del desposorio, en que estamos esperando que el Señor venga para unirnos a Él para siempre, como su esposa, la iglesia. Y él, el marido, el esposo, el mismo Señor. Así como en el Antiguo Testamento Israel lo expresa el Señor como su esposa. Israel con respecto a Dios, el Padre. Entonces dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, uno solo. Dice, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Entonces en el desposorio, en el tiempo del desposorio de noviazgo, si eran infieles, era igual a adulterio. Se trataba como adulterio, si había infidelidad. Entonces, lo que él espera es que ellos no sean infieles, sino que se mantengan puros. Y aquí lo expresa como una virgen pura. Entonces, cuando se admiten otras enseñanzas, otra doctrina, que lo va a expresar después, lo va a detallar, eso es infidelidad a su esposo.
aunque todavía no se ha consumado el matrimonio, sigue por causa del desposorio, es su esposo y le debe fidelidad en ese tiempo de desposorio. Entonces, el asunto de la iglesia, aquí el apóstol Pablo revela una realidad muy hermosa y que tiene que ser cuidada, de que nosotros no podemos, y los corintios no pueden ni deben ser infieles a aquel con quien el apóstol Pablo en este caso y el Evangelio nos desposó, que es el Señor. Es uno solo, un solo esposo, no con dos, con uno solo. Entonces sigue hablando de la importancia de la fidelidad a uno solo, no a dos, ni a tres, a uno solo. Entonces dice, para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Y cómo lo hace? Bueno, con la enseñanza, con el ministerio, con la exhortación a cuidarse, a ser guardado, a guardarse puro, a guardarse limpios, a guardarse santos, hasta llegar a que sea consumado el matrimonio. Por eso el caso de Tamar, allí en el Génesis, en el capítulo 68, cuando cuando Judá, por causa de su hijo, Sela, le dijo que se esperara. Y ella no le era dado Sela, pues, y Judá no quería dársela porque ya dos hijos habían muerto. Entonces Dios los había matado porque habían pecado contra Dios. Se tenía temor que su hijo menor Sela también muriera y no se la daba a Tamar. Entonces ella hizo una trampa para con Judá, su suegro, y se hizo pasar por una ramera y se acostó con él para tener hijo, descendencia para Dios, para eso. Pero porque él no le pasaba cela. Entonces, eso, claro, cuando supieron que ella estaba embarazada, Judá dijo sacarla y quemarla, porque el tiempo ese de espera del desposorio no podía tener a nadie más, no podía engañar, tenía que guardarse pura virgen. Y Judá tenía razón al mandarla a, a quemarla, que era lo que se hacía con la adúltera en ese tiempo. Pero el problema es que, claro, la culpa en ese caso fue de Judá, porque dijo, ella es justa, no yo, porque él no le dio a su hija. Pero el punto es que ella, estando esperando a Sela, hijo de Judá, ella estuvo con otra persona y eso es infidelidad. Pero el caso tiene algo especial porque no le era dado su marido, Sela. En el caso de José y María era igual. Cuando ella quedó embarazada por obra del Espíritu de Dios, como el ángel le expresó previamente a María, José quería dejarla secretamente. Y quería dejarla secretamente para que no fuera ella afectada. Pero bueno, el Señor después, a través de un ángel, le aclaró el asunto a José, entonces no podía ser infiel siquiera antes que se juntaran y fueran un matrimonio, porque el tiempo de noviazgo, de esposorio, era como el matrimonio y tenía que guardarse fiel y pura. Entonces, la única manera aquí es con el ministerio. Por eso, querido hermano, por entender bien la Biblia, ser fortalecido con la palabra de Dios por su espíritu es importante para mantenerse fiel a nuestro esposo, porque luego se consumará el matrimonio. De José dice que no la conoció hasta que tuvo a Jesús. La respetó y esperó, tuvo paciencia porque él era justo y esperó hasta que tuviera al Señor. Y luego la conoció y tuvo otros hijos. Entonces la importancia, la única manera es a través de que ellos no dejaran al apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo los traía la doctrina de Dios, y a través de esa enseñanza y doctrina ellos pudiesen guardarse puros, dice, como una virgen pura a Cristo. Y esa era una de las grandes preocupaciones del apóstol Pablo. No era una cuestión personal, sino que su trabajo pudiese llegar
llegar hasta el tiempo del matrimonio. Veamos en Efesios 5, solo como una mención nomás. 5:25 de Efesios dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, en el momento del matrimonio, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces a veces esos versículos pasamos de largo. Los corintios todavía no tenían el libro de Éfeso, pero sí tenían la misma enseñanza del apóstol Pablo. Todo eso él de alguna manera se lo tiene que haber enseñado, y aquí lo está expresando en el capítulo 11. Entonces dice, verso 26, para santificarla, apartarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, la importancia de la palabra de Dios, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. La palabra de Dios la usa para santificar, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, que no fuese infiel, sino que fuese fiel. Entonces dice, verso 3 del capítulo 11, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. O sea, le estaban presentando a otra persona, ya le estaban presentando, es como que estaba conociendo a otro y se estaba enamorando de otro. Y eso significaba que ya no tenía muchos deseos de ser fiel al anterior, sino que le estaba empezando a gustar, este otro, que en el fondo es la otra enseñanza. ¿Qué es lo que le pasó a Israel? Si su infidelidad es eso, que ellos no hicieron caso a la ley de Dios, a la palabra de Dios, y empezaron a creer otras cosas, a tener otros dioses, otras enseñanzas, otros sacrificios, otras cosas. Sacrificios de labios que confiesen su nombre, eso confesaban cualquier nombre nomás, no el del Señor, en el Antiguo Testamento. Entonces aquí lo que él temía, y ese es su temor, no es que lo dejaran a él, al apóstol Pablo, pero si lo dejaban al apóstol Pablo y creían a los que estaban hablando mal de él y en contra de él, en el fondo iban a dejar la enseñanza correcta, que los llevaría a ser fieles. Y dice ahí, de la sincera, que los guardaría de la sincera fidelidad a Cristo, pero si no, iban a ellos, como dice ahí, a ser extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces aquí estaban siendo ellos extraviados. Estaban ellos escuchando voces distintas, estaban escuchando a otro amante distinto. Por eso el Antiguo Testamento habla de los amantes, de las otras naciones. Ellos querían acercarse a Siria, ellos querían acercarse a Babilonia, y ellos mismos, y a otros. Y ellos mismos fueron los que Dios usó para ellos cautivarlos. Estaban enamorándose de otros. Entonces dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Entonces Eva fue seducida para seguir a otro. Es la misma cosa que de los matrimonios, de los noviazgos, que viene otro más lindo y lo seduce. Y la seduce y se la gana y se la lleva nomás, po, y destruye todo lo que estaba planificado. Entonces dice, la astucia es una maldad extrema, capaz de cometer cualquier acción vil y perversa. Esa conducta es totalmente carente de escrúpulos. Por eso esa palabra astucia, que ya la hemos visto otras veces, es la palabra hacer todo lo posible por conseguir ese fin. Por eso la palabra es obrar todo. Está en Efesios 4:14, ya lo hemos visto antes. Entonces dice, una maldad extrema capaz de cometer cualquier acción vil
y perversa, cualquiera. Dice conducta carente de escrúpulos, o sea, da lo mismo destruir matrimonio, lo que hace ahora el mundo, destruyen matrimonio, no tienen ni un escrúpulo y se creen capos, po. Pero el problema no es el que destruye, el problema es la que es sacada de la sincera fidelidad a su marido o o con quien está desposado o desposada. El problema es ese. Los otros van a estar siempre, siempre van a estar los que procuran destruir. El problema es que él o ella se dejen seducir. Ese es el problema. Entonces, él aquí no habla a los otros, lo hemos dicho, no es que hable con los otros y trate con los otros y dice, oye, dejen de molestar a la iglesia, dejen la iglesia tranquila, oye, la iglesia tiene su esposo ya, dejen de molestarla. Si ya tiene, ya está esperando a su esposo para que venga, no, no trata con ellos, trata con la iglesia, que ella tiene que ser fiel. No importa la seducción que ella, si el diablo va a hacerlo igual. El diablo siempre va a procurar seducir y engañar a la iglesia de la verdad, de la sincera fidelidad a Cristo. El diablo siempre va a intentar eso. Entonces, por eso, mire, fíjese, yo voy a hablar un poquito de eso, ¿eh? Cuando un hombre o una mujer es infiel a su marido, el marido o la mujer se van en contra del que sedujo. Y yo pienso que no está bien. Si el culpable es la mujer o el marido. Si el otro que sedujo va, ese es el problema del po. Si quien fue infiel es ella o él, no el otro. Y matan al otro a veces o a la otra. Igual pierden al marido o a la señora. ¿Por qué? Porque en el fondo esa cuestión ya está perdida ya. Pero aquí lo que digo es que quien tiene la responsabilidad es la iglesia. No el diablo no lo va a cambiar. A los que seducen no los va a cambiar, a los vivarachos, a los vivos, eso, a los destructores de matrimonio, no lo va a cambiar. Entonces dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, ¿cómo la engañó? ¿Cómo la sedujo? Con la astucia. Le dijo, seréis como Dios. Dios miente. Seréis. Lo que pasa es que él no quiere que vosotros seáis como Dios. Le mintió. Y ella creyó. Ese problema es que ella se dejó seducir. La culpable es ella. Dice, vuestros sentidos o pensamientos a través del error doctrinal sean de alguna manera extraviados o corrompidos de la sincera o de la sencillez de la fidelidad a Cristo o de la pureza a Cristo, de la sencillez y de la pureza a Cristo o hacia el Cristo. Entonces el asunto es que la iglesia tiene que mantenerse fiel, de manera, como dice, sencilla y pura, y no creer a estas lucecitas. Una vez me acuerdo, lo cuento nomás, un matrimonio, yo era cartero, un matrimonio se fue a Australia, no sé, más de 50 años, casi 60 años la edad de las personas. El caballero volvió solo, un australiano por ahí, la mujer se fue con un australiano, se fue con el australiano, y se fue nomás, po. El caballero volvió solo, imagínense. ¿Qué es eso? Bueno, la seducción, po. Fue seducida. Y capaz que la mujer después haya quedado botada, si después las votan igual, disculpen, las votan igual, quedan botadas. No sé si después habrá vuelto, pero allá seguramente quedó votar porque en el fondo es una decisión inadecuada. Es una decisión que no corresponde porque este caballero era su marido. Tenía que ser fiel a su marido. Por mucho que el otro fuera lindo, rubio, grande, lo que sea, no importa eso. Porque el diablo nunca se va a mostrar de una manera tosca. No, se presentan de una manera para seducir, para ganar, po, y para llevarse a esa persona, sea quien sea. Y después la vota igual. Así le pasó a Israel. Después los amigos, los amantes, no estaban ni ahí con Israel. ¿Lo han visto ahí? En Osea especialmente, ¿no? No estaban ni ahí con Israel. Y después dijo, voy a ir con mi marido porque me iba mejor, porque le fue mal con todos los amantes, le fue mal con todos los amantes, a Israel, con todos. Después dijo, voy a volver con mi marido, me iba mejor con mi marido, que es Dios.
Entonces, eso es lo que él quiere evitar. Y además, que la iglesia se debe a su Señor, porque hemos sido desposados con él. Entonces dice, pero temo, es el temor que él tenía, que podría llegar a acontecer, que como la serpiente con su astucia, ese deseo de igual destruir y hacer todo lo posible por ganar a esa persona, engañó a Eva, la sedujo. Vuestros pensamientos sean de alguna manera extraviados o corrompidos de la sencillez o sincera fidelidad a Cristo, sencillez y de la pureza. Y ahí cuando dice a Cristo es hacia el Cristo. Nosotros tenemos un deber hacia el Cristo. Tenemos nosotros una responsabilidad hacia el Cristo, hacia el Señor. Tenemos una responsabilidad de guardarnos fieles, puros, en cuanto a la doctrina. No cualquier cosa creer. Y el apóstol Pablo está preocupado de eso. Entonces dice, verso 4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, no es el mismo que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Entonces ellos estaban aguantando, tolerando, aceptando. Vamos a ver algún detalle. Entonces, porque si viene, y ahí antes, en el medio, hay una palabra afirmativa que significa ciertamente. O sea, ya estaba aconteciendo. Porque ciertamente, si viene alguno, o el que viene, sea quien sea, o sea, aceptaban a cualquiera, predicando a otro Jesús. O sea, ni siquiera ellos se preocupaban si era del Señor, si no era del Señor, si enseñaba la verdad, no enseñaba la verdad. Escuchaban a todo. Y además lo toleraban. No sea, no había ningún discernimiento. No, ellos no procuraban la fidelidad al Señor. Esta mujer, esta iglesia es loca, po. Una iglesia loca, po. Fácil. Como dice, es llegar, estirar y abrazarse nomás, po. Los goles pasan, es como una cualquiera. Así estaba actuando la iglesia, como una cualquiera. Mujer fácil, como Israel en el Antiguo Testamento. Piensa que estoy poniendo mucho color, pero si eso es, pues miren, miren lo que dice. Porque si viene, o ciertamente el que venga, cualquiera, predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado. Y aquí vamos a hacer algunos cambios de acuerdo al original. Dice, porque el que viene, o si viene alguno, el que venga, predicando, dice, a otro Jesús, ¿ya? Y aquí a otro semejante, pero no es el mismo, pero a otro semejante, que el que no hemos predicado. Es decir, los que venían decían, no, si es el mismo, si el Evangelio es el mismo, el Cristo es el mismo. Lo que pasa es que a ustedes les falta algo. Y lo esencial era que ustedes se circunciden y que guarden la ley. Eso era lo esencial. Y ahí, aunque ellos hablaban del mismo Cristo, en realidad dice que el que no hemos predicado, o sea, nunca el apóstol Pablo predicó al Señor de esa manera, nunca. Y ellos estaban siendo seducidos y estaban yéndose con los que predicaban el error. Claro, en el Antiguo Testamento mucho más fuerte, mucho más explícita. Entonces dice, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido. Y aquí el otro espíritu es uno diferente. El otro era otro Jesús semejante, muy parecido. Entonces decía, no, si es el mismo Jesús, lo que pasa es que les falta algo, les falta hacer cosas para alcanzar la vida eterna, para entrar al reino. Así le decían los mentirosos. Pero a ellos no les faltaba nada, solo ser fieles a lo que ya habían recibido. No les faltaba nada. Pero los otros venían con esa mentira.
A Eva, ¿qué le faltaba? Nada, si lo tenía todo. Pero el diablo le dijo, no, pues, te falta. Podéis ser como Dios. Y dice, entonces, o si recibís otro espíritu diferente que el que habéis recibido, aquí se puede traducir que el que no recibisteis. Otro espíritu diferente. Y cuando habla otro espíritu diferente, tiene que ver con la enseñanza. Tiene que ver con la enseñanza, que no es la enseñanza del espíritu de Dios, sino del espíritu humano, del espíritu del diablo, del espíritu del error, como dice en Timoteo. Entonces dice, después, u otro evangelio que el que habéis aceptado. Y aquí cuando dice u otro evangelio, también dice otro evangelio diferente. Y en Gálatas dice que si nosotros o algún ángel o cualquiera que predicase otro evangelio diferente que el que os hemos predicado, sea maldito, sea anatema. Porque está usando las cosas de Dios de una manera inadecuada. Lo está usando, la palabra anatema habla de las cosas de Dios, pero usado de manera profana, para las cosas que no son de Dios. O sea, la de Dios hay que usarla para Dios, no para otras cosas. Y aquí el anatema en Gálatas es eso. Entonces ellos están usando las cosas de Dios, pero lo están usando de manera inadecuada. Entonces dice, u otro evangelio, es decir, diferente que el que no, ahí hay que llegar de nuevo, que el que no habéis aceptado. Entonces, ¿quién tiene la culpa? ¿Los que enseñan mal o los que aceptan? El problema de los corintios y de la iglesia y también de Israel es que ellos no se establecieron en la verdad, no se mantuvieron firmes en la verdad que recibieron de Dios a través del evangelio del apóstol Pablo y a través de la enseñanza del apóstol Pablo, y ahora estaban recibiendo otras cosas. O sea, ellos pensaban que cualquier cosa sirve y vale. ¿No es lo que pasa ahora en la iglesia? Que escuchan muchas voces, que escuchan muchas cosas y dicen, no, si todo vale, si todo está bien. Si sale una ley en el mundo, la iglesia la acepta. Cualquier ley, lo que se le ocurra al mundo, la iglesia la acepta. Porque tenemos que estar bien con el mundo. Y así tenemos la iglesia llena de doctrinas y de enseñanzas. ¿Y sabe cuál es el problema? Que el apóstol Pablo dice, para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Hasta cuándo? O sea, que se guarde pura hasta el final. Y la impureza es cuando se aceptan los errores. Y no solo de personas religiosas equivocadas, sino también del mundo. Entonces, es sumamente importante. ¿Acaso no es como estaba hablando de que lo que está recibiendo el pueblo de Israel en el desierto y después también estando establecido en la tierra prometida? ¿No era acaso que ellos estaban recibiendo las cosas del mundo? Pero claro, porque se mezclaron, en vez de apartarse, como Dios los apartó a través de la ley y de la enseñanza para que ellos fueran un testimonio, ellos se mezclaron con el mundo, que no sea el mundo lo hace nosotros también. O sea, no se guardaron puros. Y como decía ahí Mauricio, era una verdadera ramera, si los trata como ramera, como una ramera, al pueblo de Israel. Entonces dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, es decir, uno semejante, muy parecido, pero que no es el mismo, que el que no hemos predicado, entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso tiene que estar los enseñadores ahí, tiene que estar ahí la doctrina bien clarita, porque le meten ahí el error, pero ahí no, si es lo mismo, si no, si es lo mismo nomás, si no es tan diferente, si es lo mismo, no se hagan problemas, y los otros caen. Pues. Y dice, o si recibí otro espíritu diferente que el que habéis recibido, la enseñanza, u otro evangelio que el que no habéis aceptado, bien lo toleráis. Mire, veamos 2 de Juan 10 y 11, para solamente dar una idea. 2 de Juan 10 y 11. Dice así. Dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras.
O sea, la casa hay que guardarla, po, la casa, po. Porque viene uno y, querido hermano, te destruye la casa. Viene uno y destruye la iglesia, po, y la destruye. Entonces dice, bien lo toleráis. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Entonces aquí claramente está hablando de estos falsos apóstoles, de estos superapóstoles que son llamados los que están entrando ahí en Corinto, que dicen que vienen de Jerusalén y que son enviados de los apóstoles, lo cual es mentira. Lo hemos repetido una y otra vez, pero en el fondo el problema no es lo que ellos son. Aquí lo que Pablo está procurando a la iglesia de Corinto guardarla del error, porque lo otro es infidelidad. Entonces dice, entonces esas son las cosas nuevas que si aquí uno lee 2 Corintios y lee todo y piensa que todo es lo mismo, no, va agregando cosas nuevas de las cuales nosotros tenemos que ocuparnos el día de hoy. Dice, y pienso, y cuando dice y, ahí hay un porqué explicativo, en el original un porqué, explica, porque pienso o considero o tengo en cuenta que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, porque ellos se creían superiores, po, ¿ya? Miren, esa palabra inferior significa estar retrasado, quedarse fuera, ser insuficiente o quedarse atrás. Nada de eso, dice el apóstol Pablo, que ha sido. No se ha quedado retrasado, no ha sido insuficiente, no, porque su enseñanza es sólida, su enseñanza es de Dios, es poderosa. Entonces dice, y pienso que en nada he sido inferior o considero, tengo en cuenta que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, super apóstoles. Y esa palabra grande se puede traducir prominentes, más eminentes, excesivamente, desmedidamente, sobradamente, ya, es decir, que tenían, pero mucho más, según ellos. Entonces, cuando dice grandes apóstoles o superapóstoles, es como ellos se definían, no como Dios los definía, sino como ellos se definían. O sea, ellos piensan que habían apóstoles ahí nomás, el apóstol Pablo, que en realidad no era apóstol, pero ellos no eran apóstoles, ellos eran superapóstoles. O sea, ellos eran desmedida su capacidad. Imagínense cómo se presentarían. De tal manera que ellos tragaban a todas las personas. Pero el problema es este, que los corintios tenían que haber estado muy sólidos y firmes, a pesar de la capacidad humana o el carácter fuerte que ellos tendrían. Eso da lo mismo, porque la verdad es la que tiene que prevalecer. Entonces dice, porque pienso, considero que en nada he sido inferior, no me quedo atrás a aquellos grandes o superapóstoles, en nada, aquellos que son eminentes, prominentes, preeminentes, sobrados, o sea, nadie ellos eran superior a todos. Y después dice, verso 6, explica también, pues si, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo lo hemos demostrado. Entonces, él está hablando aquí de la enseñanza, qué es lo que se enseña. Entonces, cuando él enseña, lo que muestra es el conocimiento de Dios, el conocimiento de las cosas de Dios. Y en eso, él no era inferior. Él podría quizás no ser una persona de fácil expresión, puede ser, pero cuando habla de tosco, en realidad está hablando de una persona que pueda tener no un conocimiento eh, profesional o inexperta. Y esa palabra se usa ya cuando los fariseos hablan de, de los discípulos que dicen que ellos son del vulgo, que no tienen estudios profesionales. ¿Ya? Entonces dice, pues aunque sea tosco en la palabra, en el discurso, en el habla,
no lo soy en el conocimiento. Miren, leamos Hechos y después vamos para acá. Hechos 4:13. Hechos 4:13 para ver la palabra tosco. ¿Qué significa realmente? Dice Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, los fariseos, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, y cuando dice del vulgo, está hablando toscos. Esa es la palabra, del vulgo. Es decir, sin estudio, es como decir sin título en estos momentos, ya sin título profesional, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Entonces, ¿qué es lo que mostraban ellos? ¿Por qué se maravillaban? Porque mostraban conocimiento sin haber estudiado. Pero ese conocimiento era el que le daba Dios a Pedro y a Juan. Y aquí, en este caso, está hablando lo mismo, que él podría no tener estudios profesionales superiores, aunque estuvo con Gamaliel, el gran enseñador judío de la ley. Pero, pero dice que aunque era del vulgo, no era profesional, no tenía estudios profesionales, dice, no lo era en el conocimiento, igual que Pedro y Juan, y lo reconocían los que lo estaban escuchando. En todo y por todo os lo hemos demostrado. ¿Ya? Y ahí hay un sino, que en todo y por todo os lo hemos demostrado. ¿En qué cosa? Bueno, en todo lo que ellos recibieron el Evangelio, recibieron la enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Veamos el 4:2 de aquí mismo. Dice así. Dice, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, como lo hacían los otros, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Entonces ellos sí podían recomendarse. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que estaban dando a conocer era lo de Dios. No era una palabra que estaba adulterada, sino que era la palabra de Dios. Y cuando habla del conocimiento, no está hablando del conocimiento humano, sino del de Dios, porque como hombre era tosco, era del vulgo. Pero en cuanto a Dios y al poder y la gracia de Dios, el conocimiento era poderoso, pero en Dios. En todo y por todo lo hemos demostrado, sino que en todo y por todo os lo hemos demostrado. Por el fruto que, que resultó de ese conocimiento, que es la salvación y el crecimiento y el desarrollo espiritual, que ellos en estos momentos estaban dejando atrás por causa de estos superapóstoles, la fidelidad al Señor. Verso 7 dice, pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde. Aquí está tomando un punto que los opositores estaban tomando como algo en contra del apóstol Pablo. Por el hecho de que el apóstol, si fuera apóstol, dependería de ellos, de su ofrenda y su dinero. Entonces, este no es apóstol porque ustedes, o sea, no recibe dinero de ustedes. El apóstol verdadero lo recibe porque el apóstol es un siervo de Dios y vive de eso. Entonces ellos, claro, estaban recibiendo dinero y querían que el apóstol Pablo fuera igual que ellos, que se asemejara a ellos en ese punto. Y aquí el apóstol Pablo explica por qué no está usando de ese derecho, como dice ya en el capítulo 9 de 1 los Corintios. Entonces dice, pequé yo o cometí pecado o hice pecado humillándome a mí mismo para que vosotros, con el propósito de que vosotros fueseis enaltecidos o exaltados. ¿En qué sentido? Por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde. Entonces, él quería que se dieran cuenta que lo más importante eran ellos, no el apóstol Pablo, eran ellos. Al apóstol Pablo el Señor lo sostendría. En ese momento lo importante eran ellos, no el sustento del apóstol Pablo. O sea, él se dio gratuitamente a ellos porque ellos eran lo importante y a ellos lo exaltó en ese sentido. No el apóstol Pablo que fuera exaltado. Los falsos apóstoles, los grandes, los superapóstoles, querían que fueran ellos exaltados por la iglesia. En cambio, él
demostró que su deseo era que ellos fueran exaltados, que ellos fueran enaltecidos, que no se preocuparan del apóstol Pablo y que no lo exaltaran, poniéndolo poco menos que en alto o en un trono, como querían los apóstoles estos falsos, que seguramente eran del diablo, como vamos a ver de mediante el próximo estudio. Dice, ¿pequé yo humillándome a mí mismo? ¿O hice o cometí pecado? Con el propósito que vosotros fueseis exaltados, por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde. No, no significa que Dios no le proveía, pero a ellos no les pidió, ni tampoco usó su derecho como apóstol de Cristo. Entonces dice, vamos a avanzar un poquito más. He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Además, lo mismo apóstol Pablo expresa en 1 Corintios que él trabajaba con sus propias manos, pero además había iglesias que sí le ofrendaban. Entonces dice, he despojado o despojé, esa palabra se usa también para la palabra robar, pero aquí no es un robo, pero es como diciendo que quité, ya despojé a otras iglesias recibiendo salario o remuneración, aquí el pago de la Psonia, el pago del uniformado, del militar. Entonces el militar servía y por ese servicio recibía un salario. Esa es la palabra, ya un salario por un servicio. Entonces, recibiendo salario por el servicio, en cuanto al Evangelio, para serviros a vosotros. Pero no lo recibió de él, de ellos, de los corintios, sino de otras iglesias. Mire, leamos Filipenses 4:15. Filipenses 4:15 dice así. Y sabéis también vosotros, filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí a Macedonia, donde estaban ellos, los filipenses, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Los filipenses y los de Tesalónica eran macedonios, eran de la misma región. Entonces los filipenses enviaban ahí al laito, ya, a Tesalónica. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Entonces aquí seguramente está hablando y lo menciona en el verso siguiente de los macedonios, especialmente. Entonces, despojé o he despojado a otras iglesias, recibiendo salario por su servicio, como los militares, para serviros, y la palabra es ministrar a vosotros. Entonces el Señor les la había provisto y no quería hacer eso en Corinto, sino solamente exaltarlos a ellos en cuanto a la ocupación y a la necesidad que ellos tenían del Evangelio y luego de la enseñanza de la palabra de Dios. Verso 9. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, ni siquiera cuando estaba ahí. Pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Fueron hermanos de Macedonia en ese tiempo que él estuvo para llevarle el servicio en cuanto a sus necesidades. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Entonces él tenía un asunto muy particular con los corintios, muy especial, que quería que los corintios supiera cuánto los amaba y que él no quería lo de ellos, sino a ellos, a ellos. Y hasta el día de hoy, aquí cuando le escribe, sigue igual, porque los quiere a ellos, no lo de ellos. Y que no se pierdan con el error y que no falten a la fidelidad. Y es por eso que él procura, con la enseñanza, presentarles como una virgen pura a Cristo, es decir, aquel día en que el Señor vendrá a buscar a su iglesia, a su novia, a su desposada, para consumar el matrimonio. Entonces dice, y cuando estaba entre vosotros, y la palabra es estar presente entre vosotros, y tuve o teniendo necesidad, a ninguno fue carga. Es decir, él no, la palabra ahí es crear dificultades, es decir, él no provocó problemas, no quiso que la cosa se desviara hacia él,
No quiso eso, él guardó silencio nomás. Y no tenía. Pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Mire, el apóstol Pablo después en el capítulo 12, entre otras cosas, dice que él no hubiera deseado hablar de estas cosas. Porque cuando dice eso, seguramente no es solamente el capítulo 12, sino de las cosas que está hablando acá. Él no hubiera deseado sacar hablar de estas cosas, pero la situación ha ameritado la necesidad de hablar de estas cosas, porque eso él lo tenía en silencio. Y ahora está explicando para que ellos, porque los otros estaban hablando en contra de él de estas cosas. Entonces él tiene que explicar. Pero él nunca hubiese hablado de estas cosas. Pero esta revelación a nosotros nos ayuda para darnos cuenta cómo fue que él se presentó, poniendo a los corintios primero y a él al último, en cuanto a las necesidades. Más importante eran las necesidades espirituales de los corintios que las materiales de él. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, o teniendo necesidad, a ninguno fue carga, no provocó dificultades. Pues lo que me faltaba, porque le faltaba, lo suplieron o lo añadieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso, es decir, de ser una carga, un peso. Mire, leamos Hechos 20. Hechos 20, 34 y 35. Me parece que vamos a llegar hasta este versículo por la hora, me parece. Vamos a ver. Dice así. Dice, verso 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Está hablando aquí a los ancianos de Éfeso, que los llamó para reunirse en Mileto. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y es lo que él hacía. Él daba más que recibir, no estaba esperando el dinero. Él daba lo que Dios le había dado. Y eso dice que es más bienaventurado. Y no es que esté despreciando a nadie, lo que pasa es que él obedece a eso, que es más bienaventurado dar que recibir, es decir, el esfuerzo de predicar, dar a conocer la verdad, más que recibir algo. Si Dios provee otra cosa, pero es más eso, es más bienaventurado. Y dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. No dice que no lo hayan ayudado, pero él no está buscando eso. Y el otro texto, en Primera Tesalonicenses 2:9, para que lo anoten o lo pueden ver también. Primera Tesalonicenses 2:9, dice así. Dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, seguramente en las tiendas, en la construcción de tiendas, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. ¿Bien? A Tesalónica. Los tesalónicos después, los de Tesalónica después lo ofrendaban, pero él, cuando fue, trabajaba, porque también él, lo primero, lo más importante era que ellos recibiesen la verdad. Y en el 2 Tesalonicenses 3:8 dice así, con los mismos tesalonicenses, dice, verso 7, 3:7 de 2 Tesalonicenses, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravoso a ninguno de vosotros. Si lo frenaban bien, pero no dejaba de trabajar, para proveer para sí mismo y también para los que estaban con él. Entonces, solamente vamos a leer el verso 10, después lo comentamos. Dice, dice, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. Entonces, es algo de lo que él se jactaba, para no igualarse a aquellos superapóstoles que querían ser igual a él.
Él, si se quería, si habría de distinguirse en algo, era para el bien de los corintios. Y esa distinción es que él deseaba el bien de ellos, deseaba exaltarlos a ellos, como dice ahí, enaltecerlos, que ellos era lo más importante, que ellos fueran salvos y que ellos crecieran, y no la situación económica de él. No así los otros, que lo primero, lo que más le interesaba era el dinero. Verso 20, leámoslo del capítulo 11. Dice, pues toleráis si alguno se esclaviza, si alguno devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno da de bofetada. Eso estaban haciendo los que llegaron ahí, adueñándose de ellos, lo hemos dicho más de alguna vez, y de su dinero. El apóstol Pablo nunca hizo eso, jamás, sino que estaba interesado, lo repito, en presentar, dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura de Cristo, es decir, un trabajo hasta el final. Que ellos guarden la palabra de Dios hasta el final, que ellos guarden la verdad hasta el final, y no dejarse seducir por por otro amante. No. Muy bien. Hasta ahí vamos a llegar ahora, por la hora. Dios mediante, el próximo estudio vamos a comenzar del verso 10. Muy bien, hermanos. No sé si hay alguna pregunta o oramos, algún comentario, alguna pregunta o pedimos orar para terminar. Bien, Mauricio, ¿podemos molestar? Sí, no, no hay problema, Ya, no hay gracias. problema. Padre Santo, te damos las gracias por la oportunidad de reunirnos, te damos las gracias por el conocimiento, te damos las gracias por conocerte a ti, te damos las gracias por la ayuda que le diste al hermano en la preparación de esto. Te pedimos que nos acompañe, te pedimos que tu palabra haga un efecto en nosotros, te pedimos que nos acompañes, te pedimos que nos hagas crecer y te damos las gracias por todas las cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén, Padre Santo. Muchas gracias, hermanos.